Lección 72. Abrigar sentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Veis que es muy parecida a unas lecciones anteriores que hemos tenido sobre abrigar resentimientos. Entonces volvemos sobre esta idea porque en realidad estamos todo el rato tratando la misma idea con diferentes nombres, pero el libro te dice, el curso te dice que al final todo es uno, o sea, vamos a la unificación. Entonces, aunque son 365 lecciones, 365 lecciones dicen lo mismo. ¿Mm? Con todas las variantes en las que está dividida nuestra mente, la mente que no está con Dios, está dividida en tantas partes, que lo que hacemos estamos unificando todas esas partes para darles a todas una unidad y llegar a la unidad con Dios en nuestra mente. Entonces, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. ¿Ves? No nos habían dicho que el ego es el opuesto a la salvación de Dios, pero además no es que solo sea el opuesto, es que quiere destruir el plan de Dios para la salvación. Es un ataque hacia el plan de Dios. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. Este primer párrafo es crucial que lo entendamos, porque no tenemos esta conciencia, este curso nos está aportando una conciencia que nosotros evidentemente no tenemos. Voy a apagar esto porque si lo pongo en silencio es mucho mejor. Entonces, Dios tiene un plan de salvación para todos nosotros porque nos hemos condenado. O sea, nos salva porque nos hemos condenado. Nos hemos condenado porque nos hemos creído que nos hemos ido de su relación con Dios, que es imposible, pero nosotros soñamos y hemos deseado irnos. Ese deseo y ese sueño de irnos del lado de Dios ha dado lugar a una mente que se ha escindido, en vez de unificarse, se ha escindido para vivir en esa escinsión de cada parte, la realidad entre comillas, de que no está unida a Dios. Para eso ha utilizado un ego, una parte mental de ataque al plan de Dios para que nosotros nos unamos otra vez. Entonces, el ego no solo se opone a que nosotros nos unamos a Dios, el ego ataca. El ego ataca al plan de Dios. Entonces, en este ataque se le atribuyen a Dios los atributos que de hecho son del ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. El ego parece ser Dios y los ataques parecen venir de Dios. No sé si esto se entiende, pero es clarísimo, es clarísimo. Eh, por ejemplo, vamos a ver una catástrofe, un terremoto, una guerra, ¿no? Muertes y muertes y muertes, parece que eso viene de algo incontrolable a nosotros. Yo no he hecho la guerra, yo no he hecho el terremoto y mira cuántos muertos hay. Yo no he provocado este tsunami en el mundo y mira todo lo que ha arrasado. Esto no puede venir nada más de fuerzas que no son mías, de fuerzas que no son mías y que destruyen. Entonces, ¿de quién son esas fuerzas si no son mías? Si no son mías, solo pueden ser de Dios. Entonces, ese Dios es el Dios que destroza, que destruye, que nos causa la muerte. Se ha muerto porque Dios ha querido. Ha sufrido tal en su vida porque eso no estaba programado por ella no, o él, ¿no? Sino que le han dado sufrimiento. ¿Quién se lo ha dado? Pues aunque no digamos la palabra Dios, está en todo nuestro inconsciente colectivo. Entonces Dios para nosotros es el que produce la guerra, bueno, las guerras, las muertes, la guerra puedes pensar que han sido políticos, etcétera, etcétera, pero la destrucción, el sufrimiento, la muerte, parece que lo produce Dios, y que el ego es el que lo resuelve.
porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera. Entonces parece que el ego es Dios y Dios es el ego el que destruye, y es al revés. Nosotros estamos unidos a un amor perfecto en donde no se contempla la destrucción, pero el ego sí que la contempla, porque para separarse de Dios, la idea de la separación de Dios tuvo que dar lugar a una mente egocéntrica, centrada en la separación y por lo tanto en el ataque. Sin separación, sin ataque, no hay separación. Siempre la separación y el ataque van unidas. Entonces el sistema de pensamiento del ego le da la vuelta y parece que el que te ataca es Dios, pero en realidad es el ego el que se está oponiendo al plan de Dios para la salvación. No sé si con esta explicación queda claro, pero cada vez irá quedando más claro. Esto es así, no tenemos más camino que aclararnos cada vez más y cada vez más. Así que si seguimos y seguimos, lo veremos siempre cada vez más claro. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. Mira qué bueno. El deseo fundamental del ego, el ego que quiere es ser Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, el cuerpo. El ego es la encarnación física del deseo de suplantar a Dios. Pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola, separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho para aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Otro párrafo impresionante para entenderlo. El ego, que es el estado mental nuestro, que quiere estar separado de Dios, que lo desea, el ego encarna, o sea, lo que hace es proyectar un cuerpo, porque la mente proyecta un cuerpo donde ahí demuestra que él demuestra que tiene, que ese deseo lo ha hecho realidad. Cada cuerpo en sí es uno solo. Y entonces cuando tú eres pequeñito, pues te dicen que seas valiente, que guapo eres, que eres el mejor, o sea, lo que se ensalza ¿eh? Es ese cuerpecito en donde se ha encarnado el deseo de estar separado de Dios, porque nosotros con Dios no somos cuerpos. Lo que pasa es que aquí estamos totalmente identificados con nuestro cuerpo. Entonces el ego es la encarnación, el cuerpo. El ego necesita un cuerpo. ¿Para qué? Para demostrar que está separado de Dios y que Él es Dios. Le suplanta. Este deseo lo que parece encerrar, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada, incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho para aprisionarla. Entonces, al hacer un cuerpo, al proyectar un cuerpo y encarnarse ese estado mental ego en el cuerpo, lo que hace es el estado mental ego, esa mente se aprisiona dentro de un cuerpo y demuestra que está dentro de un cuerpo. O sea, que ella es un cuerpo y que se tiene que acercar a otros para juntarse o separarse. Entonces, dice, la mantiene sola, separada, incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que ha hecho para aprisionarla. La mente cree que no puede llegar a otra mente nada más que a través del cuerpo, porque se ha aprisionado dentro del cuerpo. Esta mente ego se ha aprisionado dentro del cuerpo y entonces cree que es un cuerpo limitado. La mente no es un cuerpo, pero ella cree que sí, que está aprisionada dentro de un cuerpo, pero la mente no es físico. Ahora, ¿la mente está confundida y cree que es un cuerpo? Sí. Dice, poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla, no obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Entonces, como está aprisionada, la mente no se puede comunicar más que a través de cuerpos. Entonces, ponerle límites a la comunicación de la mente
lo que haces es que no se expande la mente, porque la mente es expansiva por sí misma, pero luego la ha puesto límites, la ha aprisionado en un cuerpo. El ego te quiere hacer creer que es lo mejor, que la mente esté aprisionada dentro del cuerpo y que no se expanda. Pero la mente tiende a expandirse porque la mente no tiene límites. Vamos a ver, aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Claro, porque la lección de hoy es que abrigar resentimientos constituye un plan de ataque. Te está explicando primero lo que es el ego, ¿eh? Examinemos, pues, cuáles son las causas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que el cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. Evidentemente, necesitamos o creemos o vivimos con los cuerpos y son los cuerpos los que abrigan los resentimientos, los que tienen resentimientos. Tienen resentimientos porque alguien te ha dicho algo que no te gusta o ha hecho algo que no te gusta o te ha atacado, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. El comportamiento es lo que hace con el cuerpo, lo que habla, lo que dice, lo que... En este caso estás tratando con lo que la persona realmente es. Por el contrario, en lo único que te fijas, dice, en este caso no estás tratando con lo que la persona realmente es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que la persona hace con el cuerpo, te dice, o te ataca. Y no solo no la estás ayudando a liberarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo al confundirla con este y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios, pues si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él necesariamente debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Fijaros, es que este texto es sublime, sublime, porque tiene una deducción logiquísima, tan lógica, ¿eh? Dice, cuando una persona te ataca, lo único que te fijas es en su cuerpo, porque te está hablando, te está atacando, te está diciendo, etcétera, etcétera. Dice, no solo la estás ayudando a ella, no solo no la estás ayudando a ella cuando tú crees que te ataca y cuando recibes su ataque como real, no solo no la estás ayudando a librarse de sus limitaciones, sino que estás atándola al cuerpo, ¿eh? Porque la confundes con un cuerpo y juzgas que ella y su cuerpo son la misma cosa. Qué bonito. De este modo, dice, ahora deduce, de este modo se ataca a Dios. ¿Por qué se ataca a Dios? Porque si su hijo es un cuerpo, Dios tiene que ser un cuerpo. Y es inconcebible que un creador sea distinto de su creación. Un creador es lo mismo que su creador. Así que si a ti estás considerando a tu hermano un cuerpo, estás considerando a Dios un cuerpo, porque es el Hijo de Dios el que estás considerando un cuerpo. Es inconcebible que quien ha creado a ese cuerpo, quien crees que ha creado a ese cuerpo, no sea también un cuerpo. Fijaros, esta lección es súper fina, 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 es muy sutil, o sea, va yendo a lo más, a lo que tenemos más escondido dentro de nosotros, a lo que no hemos llegado a llegar a poder pensar. Y sigue deduciendo, si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? Sería la muerte. ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de verdad. Si Dios, esto es si Dios fuese un cuerpo, Dios no es un cuerpo.
Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? Si el cuerpo enferma, se hace viejo, se decrepita y muere, ¿eh? ¿Cuál es el plan? La muerte para la salvación del mundo si Dios fuese un cuerpo. ¿Mm? Entonces, al presentarse Dios a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser mentira. Mentira, si mira, yo me termino muriendo. Por lo tanto, quien me ha creado es igual que yo y quiere eso para mí. Resultaría ser un mentiroso y un impostor lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios sea convincente. Al tener tu cuerpo tan real para ti, estar tan identificada con el cuerpo, parece que esta perspectiva de Dios es convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Fíjate. ¿eh? Si el cuerpo fuese real, tú llegarías imperiosamente, impepinablemente a esta conclusión, que Dios es un cuerpo. Porque si te ha creado algo, todo creador crea lo mismo que él. Aunque no lo hayas pensado nunca, pero el creador crea igual que él. Entonces, sería imposible, si tú creyeras realmente que eres un cuerpo, sería imposible que no creyeras que Dios es un cuerpo. Imposible. Dice ahora, cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. Fijaros esta parte, cómo nos va uniendo el resentimiento con el cuerpo para darnos cuenta de lo que supone los resentimientos. Cada resentimiento que tú guardas contra tu hermano o contra ti mismo, pero siempre es contra ti mismo porque ha habido hermanos a los que tú le has dado la culpa de lo que a ti te está pasando, ¿no? Y te sientes culpable al culparlos. Esos son resentimientos, abrigas resentimientos sobre ellos y abrigar resentimientos sobre ti mismo. Dice, si el cuerpo fuera real sería imposible. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa completamente por alto lo que tu hermano es. Tu hermano no es un cuerpo. Tu hermano no es un cuerpo. Tú no eres un cuerpo. Dios no es un cuerpo. El cuerpo es la negación de que eres de la relación con Dios. Entonces, cada resentimiento que tú abrigas pasa por alto completamente que no eres un cuerpo. Los resentimientos están totalmente identificados con el cuerpo. Refuerza tu creencia de que tu hermano es un cuerpo y lo condena a tu hermano por ello. Le condena a tu hermano. Fíjate lo que me ha dicho, lo que me ha hecho, lo que ha pensado, ta, ta, ta. Afirma que su salvación tiene que ser la muerte al proyectar este ataque sobre Dios y hacerle responsable de ello. El resentimiento afirma que mi salvación tiene que ser la muerte. Al final, la salvación es la muerte. Al proyectar este ataque sobre Dios y hacerle responsable de ello. ¿Esto qué quiere decir? Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo, lo condena por ello y además cuando tú a tu hermano tienes resentimiento contra él, afirmas que la única salvación que tiene es la muerte. Porque el cuerpo lo único que puede hacer es morirse. Por lo tanto, ahí es donde ves la salvación. Y proyectas y afirmas que su salvación tiene que ser la muerte y proyectas este ataque sobre Dios al hacerle responsable de ello. Este ataque al resentimiento que tienes contra tu hermano afirma que la única salvación es la muerte y además este ataque lo haces contra Dios y le haces responsable de ello. Dios es el que te condena, no yo. Porque al final te acabas muriendo. Y entonces como tú eres un creador,
Vienes de un creador, ese creador tiene que ser exactamente como tú, un cuerpo. Y el cuerpo muere, por lo tanto, el creador es el causante de tu muerte. Eso es lo que tiene un resentimiento en sí mismo. La creencia en el cuerpo y la creencia de que Dios es quien te produce la muerte. Total, nada. No somos conscientes de dónde nos ponen los resentimientos. A este escenario cuidadosamente preparado, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Y dice, Dios te hizo un cuerpo, muy bien, aceptemos esto, alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo ofrece, apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada, el cuerpo es tu único salvador, representa la muerte de Dios y tu salvación. Fijaros lo que nos dice el ego. Es un escenario cuidadosamente preparado donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia. El ego viene a salvarte de este mismo escenario que se ha preparado, que ha preparado el propio ego. Y entonces te da la vuelta y dice, Dios te hizo un cuerpo, muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, como Dios te ha hecho un cuerpo y tú no puedes hacer nada porque eres un cuerpo, pues sírvete del cuerpo, haz todo lo que el cuerpo te ofrece, apodérate de lo que puedas, porque Dios no te ha dado nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Ya que te ha dado un cuerpo, con ese cuerpo aprovéchate, pásalo bien, disfruta de todo lo que puedas. Porque mientras disfrutes del cuerpo y de todo lo que puedas y todo eso, representa la muerte de Dios y tu salvación. O sea, ser un cuerpo representa la salvación. Es la vuelta que le da el ego a todo esto. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como Salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. El ego es nuestro amigo, Dios nuestro enemigo, mientras creamos en el cuerpo. Al cuerpo se le puede creer odiándole o ensalzándole, da igual, estamos atacando el plan de Dios para la salvación, abrigando resentimientos contra Dios y contra su creación, para no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu Salvador ocupa su lugar, el cuerpo. Él es tu amigo, el cuerpo, y Dios tu enemigo. Dice, hoy trataremos de poner fin a estos absurdos ataques contra la salvación y en lugar de ellos trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti misma como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, velada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. Vamos a darle la vuelta a todo esto. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es algo que nos concierne. Fijaros esto para asumirlo, cómo tenemos que practicar y creer en ello, para darnos cuenta de lo que nos está diciendo. La luz de la verdad está donde Dios la ha puesto. El cuerpo que está es lo que está fuera de nosotros, la luz dentro, el cuerpo fuera. Y no es algo que nos concierne, el cuerpo no nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Fijaros, estar en un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal y como somos.
Ver que nuestro ser es algo separado. Perdonad. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello aceptarlo, el plan de Dios para la salvación. Y donde quiera que su plan sea aceptado, ya se ha cumplido. Cuando aceptas el plan de Dios para la salvación, ya se ha cumplido. Vernos que no somos un cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios, al plan de Dios contra las, o sea, perdón, a ver, que lo lea yo bien esto, me gusta mucho esto. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello aceptarlo, porque estamos atacando todo el tiempo el plan de Dios para la salvación, el ego lo ataca y lo ataca ferozmente, ferozmente. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha realizado en nosotros. Para lograr este objetivo tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. Fijaros, le podemos preguntar a Dios cuál es su plan para nosotros, para dejar de atacarle al plan que tiene, porque no lo conocemos. Atacamos lo que no conocemos. Dice, nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas es hacernos conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha realizado en nosotros. El plan de Dios ya está. Y tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que la entienda. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que la entienda. Le podemos preguntar a Dios. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es la salvación, Padre? Yo no lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego esperamos en silencio su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Estamos atacando un plan que no sabemos en qué consiste. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. No nos hemos puesto a escuchar cuál es el plan de Dios para la salvación. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación ni dónde encontrarla, se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro entonces que la respuesta será verdadera en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite la pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de ti mismo. Le estás preguntando a Dios y Él te contesta. ¿Qué es la salvación, Padre? Dímelo para que la pueda entender. ¿Qué es la salvación, Padre? Dímelo para que la pueda entender. Él te contestará, decídete a escuchar. Hoy solo será necesario una o quizá 2 sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deberán comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré en vez de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego espera en silencio 1 minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Bueno, pues esta es la práctica de la lección de hoy. ¿Qué es la salvación? Cada media hora, 2 sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré en vez de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Y te quedas 1 minuto esperando a que se te dé la respuesta. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lo aceptaré en vez de atacarlo.
¿Qué es la salvación, Padre? Cierras los ojos y te quedas un minuto esperando la respuesta. No esperes una respuesta concreta, déjalo ahí. Ya irá viniendo la respuesta tranquilamente. Pero estos ejercicios, estas prácticas nos llevan a poder entender y poder darnos cuenta de cómo los resentimientos están totalmente vinculados al cuerpo, ¿eh? Y cómo el cuerpo no tiene nada que ver con lo que nosotros somos. No somos un cuerpo, ni Dios ha creado cuerpos, para limitarnos la comunicación entre nosotros, ni muchísimo menos. Entonces los resentimientos están tapando, ocultando, atacando el plan de Dios para la salvación. Bueno, una lección larga, preciosa, profunda, muy, muy, muy fina, muy sutil, muy del inconsciente. No, este libro no habla del inconsciente, pero todo esto que nos está diciendo está en nuestro inconsciente, nos está ayudando a tomar conciencia, de algo que tenemos totalmente engañado en nuestra mente, porque tenemos una relación con una mente ego, donde el deseo de estar separado manda, y manda con ataque, con muerte, con amenaza, y mucho además, porque se opone al plan de Dios para la salvación. De hecho, todos creemos aquí que somos un cuerpo. Estamos aprendiendo a saber que no somos un cuerpo, pero estamos muy identificados con que somos un cuerpo, y mientras estemos identificados con que somos un cuerpo, estamos a Dios dándole la categoría de cuerpo, y que es el que nos mata, nos produce todo lo que produce el cuerpo. Entonces los resentimientos contra los demás, que son también contra mí misma, me ocultan el plan de Dios para la salvación. Bueno, no me extiendo más porque ya ha sido muy largo. Muchísimas gracias por compartir. Muy buenas prácticas.